Pues eso, pues lo que os estaba contando. Os pregunté muy alegremente si queríais ver datos de esta peli, pero luego empecé a investigar y no son tan fáciles de encontrar. El cuento de la princesa Kaguya es una historia atemporal producida por Estudio Ghibli. Pero ¿qué secretos se esconden tras el dibujo del cuento de la princesa Kaguya? Quienes no pudieron trabajar en esta peli hasta el final. Debería hacer una referencia a Celestila y es tarde, ya la he hecho. Dos de esas tres preguntas se responderán en este vídeo. Vamos a ello. Número anillo. El cuento de la princesa Kaguya se basa en una historia tradicional japonesa llamada el cuento del cortador de bambú. Concretamente es un monogatari, que es un género literario japonés que consiste en una narrativa larga en prosa. Un más o menos equivalente occidental sería la épica. El cuento del cortador de bambú de hecho se considera el monogatari más antiguo que aún se conserva, y data de finales del siglo IX o principios del X, que es obviamente donde se desarrolla la historia tanto en la versión original como la de Ghibli. Número escobar. El cuento de la princesa Kaguya es un título infinitamente más apropiado. Kaguya es la protagonista, es la que hace que la historia siga adelante. El cortador de bambú simplemente reacciona a lo que pasa alrededor de Kaguya. O sea, a lo mejor el cuento original está contado desde la perspectiva del cortador de bambú. No sé, no he leído el cuento original, pero aún así, o sea, Sherlock Holmes está escrito desde la perspectiva de Watson y no se llama Las aventuras de John Watson. En fin, Ghibli usó el título que a mí me parece más adecuado y contó la historia desde la perspectiva de Kaguya, pero aún así en el póster hizo referencia al título original de la historia, ya que se puede ver al cortador de bambú justo ahí, y es el único personaje aparte de Kaguya que sale en el póster. Número reliquias. Este es Takahata Isao, el director del cuento de la princesa Kaguya. Bien, pues cuando Takahata estaba en el cole y leyó por primera vez el cuento del cortador de bambú, fue incapaz de empatizar con la princesa. La transformación del personaje le parecía demasiado enigmática y por tanto no conseguía sentir nada por ella. Sin embargo, por una movida tuvo que volver a leer el monogatari a principios de los 60, y ahí fue donde entendió por completo a la princesa y se enamoró de la historia. Y pensó que si era capaz de crear una adaptación cinematográfica bien hecha, podría ayudar a la gente a entender a la princesa como él. Número elementos. La movida por la que tuvo que volver a leer el monogatari es que ya estaba trabajando en una adaptación cinematográfica del cuento del cortador de bambú. En ese caso, la productora era Toei Animation y el director era Uchida Tomu. Por desgracia, ese proyecto se terminó abandonando, y Takahata, que ahora se había enamorado del monogatari, no tendría la oportunidad de dirigir su propia versión hasta 2008, cuando empezó a trabajar en el cuento de la princesa Kaguya. Número 5. Desde el momento en el que aparece en la Tierra, Kaguya crece muy rápido. En plan que toda su infancia transcurre en un día. Esto es básicamente una exageración de lo rápido que pasa el tiempo que luego contribuye al mensaje final de la peli. Cuando al final Kaguya regresa a la luna, donde no hay ni alegría, ni tristeza, ni ningún sentimiento, eso es una metáfora de la muerte. Y cuando alaba todo lo bueno y todo lo malo que ha podido vivir en la Tierra, eso es una carta de amor a la vida. Kaguya intenta quedarse en la Tierra un rato más porque ha pasado muy poco tiempo y no ha podido aprovechar realmente su estancia. Pero de todas formas, la hora de marcharse llega inevitablemente. Básicamente, la peli está intentando decirte que aproveches tu vida y que seas quien eres, no lo que otras personas quieran que seas. Que como te han estado diciendo al principio, el tiempo pasa rápido y la vida es corta, y luego es tarde. Números otros. El cuento de la princesa Kaguya también tiene un mensaje cultural. En el tiempo en el que Kaguya vive en palacio, intentan moldear su comportamiento. Intentan que se comporte de una forma adecuada al lugar en el que está, incluyendo su forma de vestir y de maquillarse, hasta el punto de que le quieren afeitar las cejas y pintarle los dientes de negro, lo cual eso último no puede ser saludable, en plan no es posible, eso fijo que contribuía a que la esperanza de vida de la época fuera la que era. La cosa es que la están intentando adaptar a la cultura de palacio. Bien, pues en la escena en la que huye, Kaguya pierde toda su ropa tradicional de palacio. El cuento tradicional también dice que corre tan rápido que todo su maquillaje se pierde, y que ese es el momento en el que Kaguya está más hermosa en toda su vida. En su versión, Takahata añadió un detalle más, y es que Kaguya corre directamente hacia la luna, que es que está enorme, o sea, ese no es el tamaño de la luna. Si la luna tuviera ese tamaño nos habríamos estrellado contra ella hace tiempo. En fin, en este caso la luna simboliza la cultura original de Kaguya, su auténtica esencia. Es decir, que cuando Kaguya está más hermosa es cuando deja atrás todo intento de encajar en una cultura que no es la suya y abraza una cultura que sí es suya. Básicamente la peli nos está diciendo que celebremos nuestras diferencias y aceptemos a la gente tal y como es. Número bolas de dragón. La cultura de la que Kaguya escapa ahí no es japonesa. En
En Ghibli, el que suele centrarse más en la tradición japonesa es Miyazaki. Takahata solía expandirse un poco más a culturas del este de Asia en general, y en este caso, de China. Por supuesto, hay un montón de similitudes, ya que muchas de las tradiciones japonesas, estéticas incluidas, vienen de China. Pero la peli tiene un toque más chino que japonés, y la imagen más clara en ese sentido sería el bambú, un elemento cultural marcadamente chino. Lo cual la verdad es que hace que me pregunte cómo es que el Monogatari original también empezaba con un cortador de bambú. Seguramente hay una historia ahí. No es una historia que haya encontrado, pero es una historia probablemente. Numerosimetría. El cortador de bambú es gilipollas perdido. Numerosimetría, ahora en serio. El estilo de dibujo del cuento de la princesa Kaguya tiene un toque tradicional. No es exactamente igual que las pinturas tradicionales japonesas porque se mezcla también un poco de estilo Ghibli y otra decisión de estilo que comentaré más tarde. Pero sobre todo en los paisajes sí hay un montón de influencia de las pinturas tradicionales japonesas. Entre otras cosas porque toda la peli está dibujada con acuarelas, lo cual tiene sentido en un homenaje a una historia tan antigua. Pero es que aparte de esto, el personaje que más se asemeja al dibujo tradicional japonés es la institutriz, que si dejamos de lado el estilo simple en su cara, tiene unas características muy exageradas, lo que probablemente ayuda a retratarla como un personaje extremadamente tradicionalista. Números otros, al revés. La otra decisión estilística súper relevante que se tomó para esta peli fue el hecho de adoptar un estilo de dibujo extremadamente simple. Si lo contrastas con otras pelis de Ghibli, incluso del propio Takahata Isao, verás que las otras comparativamente son mucho más realistas en dibujo. Takahata no quería eso esta vez, pensaba que su estilo habitual distraería a los espectadores con el realismo del dibujo, así que optó por la técnica Mis vecinos los Yamada, que también es suya. Un estilo más simple y más directo, que no distraiga a los espectadores con cosas extra y que les ayude a concentrarse en el contenido. En Mis vecinos los Yamada quería hacernos reír, y aquí nos quiere hacer sentir. Todavía flipo con que Mis vecinos los Yamada sea del mismo tío que hizo la puta tumba de las luciérnagas, o sea, eso es versatilidad. Número top. El compositor Ikebe Shinichiro iba a hacer la banda sonora de esta peli originalmente, pero hubo retrasos en la producción y el tío tuvo que cancelar. Su rol lo ocupó Hisai Shijoe. Hubo otro miembro del equipo que también tuvo que ser sustituido al abandonar el proyecto para reunirse con su creador. O sea, el creador de él, no del proyecto. O sea, no se fue a reunirse con Takahata, se la palmó. Estoy hablando de Chii Takeo, el actor que puso voz al cortador de bambú, que murió durante el rodaje. Ya había grabado la mayoría de sus diálogos y se mantuvo lo que ya había hecho. El cómico Miyake Yuji simplemente se encargó del resto de los diálogos del cortador de bambú. O sea que básicamente en algún momento de la peli original la voz de este personaje debe de cambiar. Ya tenéis algo en lo que fijaros la próxima vez que la veáis. Número Jane. El cuento de la princesa Kaguya fue y sigue siendo la peli más cara no de Estudio Ghibli, no del anime, de todo Japón. Se dejaron 5.000 millones de yenes en la producción de esta película. Eso equivale a 33,65 millones de euros. Número reloj. Esta peli iba a estrenarse al mismo tiempo que El viento se levanta, en verano. Iban a hacer esto de que entras en una sala y ves las dos pelis seguidas. Habría sido la primera vez que una peli de Miyazaki compartiera sala con una de Takahata desde Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas en 1988. La fecha de estreno inicial era el 20 de julio de 2013. Pero a finales de febrero la gente empezó a preocuparse por el hecho de que los guiones del cuento de la princesa Kaguya todavía no estaban terminados. En febrero, para una peli animada a estrenar en julio. El viento se levanta mantuvo su fecha de estreno original, pero el cuento de la princesa Kaguya se pasó a noviembre. ¿Y qué queréis que os diga? Aún así me parece un milagro que la terminaran a tiempo. Número doctora. Claro, en mi vídeo de 15 hechos curiosos sobre Mi vecino Totoro ya os expliqué por qué esto es mala señal. Una peli que está pensada para estrenarse en verano, cuando todo el mundo tiene tiempo libre para ir al cine y en la que se ha invertido pensando en eso y que se desplaza a noviembre, no suele salir bien parada en taquilla. Y por desgracia, este fue el caso del cuento de la princesa Kaguya. Una peli se considera un fracaso si no consigue en taquilla al menos el doble del dinero que se ha invertido en ella. El cuento de la princesa Kaguya internacionalmente recaudó más o menos la mitad del dinero invertido. No llegaron ni a recuperar la inversión. Número de esta peli que me he encontrado por ahí. Como os dije en mi vídeo de Mi vecino Totoro, Ghibli opera con una política de si tenemos un solo fracaso, Ghibli se disuelve. Así que, ¿cómo es que Ghibli sigue haciendo películas después de
de la princesa Kaguya, pues como con Mi vecino Totoro no se fijaron en la taquilla, sino en la crítica. Y la crítica adoró el cuento de la princesa Kaguya, con deciros que tiene una nota de 100% en Rotten Tomatoes. Eso no es común. Número 3, ¡vete a la mierda! Takahata Isao aseguró varias veces que el cuento de la princesa Kaguya sería su última película. Y por ahora ha cumplido, se jubiló tras su estreno en 2013. No sé si hará más pelis en el futuro, pero por ahora lo veo complicado, o sea, desde 2018 está un poquito ocupado intentando pasar las pruebas de Eleanor para ir al sitio bueno. Está muerto. O sea que básicamente se jubiló una sola vez y cumplió con su palabra. Y esto ha sido todo. ¿Os he sorprendido? ¿Sabíais algunas de estas cosas? ¿Sabéis algunas que yo no haya dicho en este vídeo? Dejadlo todo abajo en los comentarios. Y ya que estáis bajando, pasaos por la descripción y entrad en mi Patreon. Vida larga y próspera. En la friki batalla de hoy, la próxima vez que haga un 15 hechos curiosos sobre una peli de Ghibli, ¿de cuál queréis que os hable? El castillo en el cielo contra Nikki, la aprendiz de bruja. Comentad abajo. Vota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vota el vídeo, sí, y suscríbete.